Debemos estar muy conscientes de lo que podría venir, porque los riesgos que enfrentamos en estos tiempos son inmensos. Hace tiempo, no entendía bien las 5 grandes fuerzas que moldean nuestro presente. Sin embargo, aprendí algo importante. Muchas veces, lo que me sorprende es simplemente aquello que nunca había sucedido en mi vida, pero que ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia. Hay 3 elementos que destacan claramente. El primero es la cantidad asombrosa de deuda que se ha generado. ¿Existen límites para la creación de deuda y la impresión de dinero? El segundo factor es el conflicto interno, algo que debemos reconocer como único en nuestro tiempo. El populismo tanto de izquierda como de derecha, las crecientes desigualdades económicas y las diferencias de valores. El tercero es el conflicto entre grandes potencias. Desde el periodo de 1930 a 1945, no habíamos visto estos 3 factores converger de esta manera. Para entender estas dinámicas, me dediqué a estudiar los ascensos y caídas de las monedas de reserva y las implicaciones de la deuda a lo largo de los últimos 500 años. Al hacerlo, descubrí un patrón. También me di cuenta de que los desastres naturales, como sequías, inundaciones y pandemias, han tenido un impacto aún mayor que los factores económicos o políticos, destruyendo imperios y causando estragos en sociedades enteras. El cambio climático es, sin duda, un tema crucial en este contexto. Y el quinto factor es el desarrollo tecnológico humano, que cuando se combina con los demás genera ciclos históricos repetitivos. Al analizar cómo interactúan estas 5 fuerzas, obtuve una nueva perspectiva que me permitió entender no solo el pasado, sino también los desafíos actuales. De todas estas cuestiones, la más importante para nuestra economía y finanzas es: ¿existen límites al crecimiento de la deuda? ¿Cuánto puede expandirse la deuda antes de que todo colapse? Durante años, estudié las grandes crisis de deuda de los últimos 100 años y documenté patrones comunes en ellas. Esto me llevó a escribir sobre principios para manejar estas crisis y analizar cómo evolucionan las políticas monetarias. Al inicio, el dinero solía estar respaldado por algo tangible, como el oro, lo que le daba estabilidad. Pero, cuando se imprime demasiado dinero o se genera demasiada deuda, este vínculo deja de ser viable. Entonces, pasamos a una política monetaria basada en las tasas de interés, que busca equilibrar la oferta y demanda de crédito ajustando su costo. Sin embargo, llega un punto en el que las tasas de interés no pueden reducirse más. En ese momento, surge un desequilibrio entre la demanda y la oferta de instrumentos de deuda, lo que da lugar a lo que llamo política monetaria 2, o flexibilización cuantitativa. En otras palabras, los bancos centrales imprimen dinero para comprar bonos y otros instrumentos de deuda. Este proceso puede beneficiar a los propietarios de esos activos financieros, haciendo que los valores aumenten. Sin embargo, este dinero no suele llegar a la población en general, creando una desconexión entre los mercados financieros y la economía real. Avanzamos desde la política monetaria 1, basada en tasas de interés, hacia la política monetaria 2, que implica la flexibilización cuantitativa. Luego llegamos a la política monetaria 3, donde ocurre una coordinación entre las políticas fiscal y monetaria. Esto sucede porque los gobiernos tienen la capacidad de recaudar impuestos y gastar, pero no pueden crear dinero ni crédito directamente. Por otro lado, los bancos centrales sí tienen la capacidad de emitir dinero y crédito. Entonces, para que el dinero llegue directamente a las personas, es necesario coordinar ambas políticas. Esto fue evidente de forma masiva entre los años 2020 y 2022, cuando se enviaron cheques a los hogares como parte de las políticas de estímulo. Estos cheques se financiaron a través del endeudamiento de los gobiernos, que a su vez recurrieron a los bancos centrales para cubrir el déficit mediante la impresión de dinero. Esto desencadenó un ciclo inflacionario, un fenómeno que hemos experimentado recientemente. Pero, ¿por qué la economía ha mostrado cierto nivel de resistencia a pesar del aumento abrupto y significativo de las tasas de interés? Si analizamos la composición de este fenómeno,
veremos que el sector doméstico se benefició enormemente de la transferencia de riqueza. Los hogares recibieron importantes estímulos financieros, lo que fortaleció sus ingresos y balances. Además, factores como la baja tasa de desempleo y el incremento en la inflación también impulsaron sus ingresos desde un punto de vista nominal. Sin embargo, este beneficio fue asumido por los gobiernos a través de una deuda creciente. Este patrón no es nuevo. Ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia, aunque no lo hayamos presenciado en nuestras vidas. Cuando analizamos cómo funciona esta mecánica, entendemos que la deuda de una persona es el activo financiero de otra. En situaciones de desequilibrio, los bancos centrales intervienen imprimiendo dinero para comprar esos activos y mantener la estabilidad. El desafío radica en que este proceso implica un nivel altísimo de gasto público para cubrir múltiples necesidades. Esto genera un aumento sustancial en la deuda gubernamental, lo que nos lleva a analizar cómo los bancos centrales intentan equilibrar la situación. Por ejemplo, actualmente vemos rendimientos reales de bonos y tasas de interés reales cercanas al 2%, lo que representa ese equilibrio buscado. Sin embargo, a medida que se reduce el ahorro disponible, enfrentamos problemas estructurales. Uno de los principales problemas es el nivel actual de déficits presupuestarios y la monetización de la deuda. En esta última etapa del ciclo de deuda a largo plazo, los pagos del servicio de la deuda comienzan a desplazar el consumo. En otras palabras, a medida que la deuda se convierte en un porcentaje más alto de los ingresos y las tasas de interés aumentan, los pagos por servicio de la deuda crecen, limitando el gasto de los hogares. Esto puede desencadenar una dinámica autorreforzante que acelera el problema. Este problema inevitablemente nos lleva a un desafío aún mayor. ¿Qué sucede cuando los propietarios de deuda comienzan a percibir que se está gestando un desequilibrio significativo y como resultado pierden confianza? En estas circunstancias es común que los bancos centrales intervengan mediante la impresión de dinero, lo que genera aún más deuda y pérdidas acumuladas. Este proceso tiene implicaciones profundas, tanto para los mercados financieros como para la economía en general. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo concreto: el Banco de Inglaterra. Durante los últimos años, sus pérdidas derivadas de la gestión de bonos han sido tan grandes que representan alrededor del 2% del Producto Interno Bruto del Reino Unido. Para cubrir este déficit, el gobierno central se ve obligado a intervenir, transfiriendo fondos al Banco Central. Pero este financiamiento no surge de la nada. Requiere que el gobierno tome más préstamos. Este endeudamiento adicional agrava aún más el desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero y crédito, creando un círculo vicioso. Este tipo de dinámica es un patrón clásico en los ciclos de deuda. A menudo se subestima la posibilidad de que los bancos centrales enfrenten problemas financieros significativos, pero la realidad es que esto sucede. Las pérdidas acumuladas no desaparecen, y cuando éstas alcanzan niveles críticos, los bancos centrales no tienen más remedio que recurrir a la impresión de dinero para cubrirlas. Este proceso, que podría parecer una solución a corto plazo, tiende a acelerar los desequilibrios económicos, empujando al sistema hacia una crisis aún mayor. Si miramos hacia la historia, vemos que estas situaciones no son nuevas. Muchos países emergentes han enfrentado colapsos financieros debido a dinámicas similares. Sin embargo, estos problemas no están limitados a las economías en desarrollo. También hemos visto ejemplos en las principales economías del mundo, como la ruptura del sistema de Bretton Woods en 1971, que marcó el fin del patrón oro, o los reajustes del mecanismo europeo de cambio en la década de los 90. Ambos eventos surgieron de desequilibrios en los sistemas financieros que ya no podían sostenerse. Pensemos también en Japón. El Banco de Japón, durante décadas, ha estado comprando grandes cantidades de bonos gubernamentales para estabilizar su economía. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es el verdadero valor de esos bonos?
En este momento, el banco enfrenta un dilema crítico: endurecer la política monetaria para controlar la inflación, lo que implicaría subir las tasas de interés, o seguir apoyando niveles extremadamente altos de endeudamiento. Pero si las tasas de interés suben, las pérdidas financieras se incrementan exponencialmente, no solo para el Banco Central, sino también para el gobierno y las empresas. Este mismo problema, aunque con variaciones, afecta a la mayoría de los bancos centrales del mundo. Cuando los propietarios privados de bonos perciben un desequilibrio, tienden a venderlos, lo que provoca un aumento en las tasas de interés. Si los bancos centrales deciden no imprimir más dinero para comprar esos bonos, las tasas de interés suben drásticamente, lo que genera nuevos desafíos económicos y financieros. Esto crea una situación insostenible en la que la deuda ya no cumple su función como una herramienta de crecimiento, sino que se convierte en una carga. Lo preocupante es que estamos apenas en las primeras fases de lo que parece ser la última etapa de este ciclo de deuda a largo plazo. Si observamos las proyecciones para los próximos 5 años, especialmente los años más cercanos, es probable que veamos nuevos desequilibrios entre la oferta y la demanda que requerirán intervenciones significativas por parte de los bancos centrales. Un signo claro de alarma será si estos bancos deciden volver a implementar políticas de flexibilización cuantitativa, como ya lo hicieron en el pasado reciente. Este patrón no es nuevo. A lo largo de los últimos 200 años, todas las monedas han enfrentado crisis similares. Estas situaciones suelen seguir un ciclo. Primero, un periodo de endeudamiento descontrolado. Luego, intervenciones para estabilizar la economía. Y finalmente, un colapso del sistema financiero cuando las soluciones a corto plazo dejan de ser efectivas. Este ciclo fue precisamente lo que permitió anticipar la crisis financiera de 2008. Una de las más graves de nuestra era moderna, y entender por qué condujo a una recesión tan profunda. Si miramos hacia el futuro, debemos ser conscientes de que este problema no desaparecerá por sí solo. Las decisiones que tomemos ahora determinarán si somos capaces de gestionar estos desequilibrios de forma sostenible o si, por el contrario, nos encaminamos hacia una crisis más severa. La historia nos muestra que los errores se repiten cuando no aprendemos de ellos, y por eso es fundamental analizar con cuidado las dinámicas actuales. Lo que estamos viendo ahora tiene muchas similitudes con lo que ocurrió entre 1929 y 1932. Durante ese periodo, las tasas de interés llegaron a cero debido a un problema de crédito, y las respuestas fueron prácticamente las mismas que observamos hoy. Por eso es tan importante entender estas relaciones de causa y efecto, y cómo se han repetido a lo largo de la historia, para comprender mejor nuestra situación actual. La deuda, en esencia, es una promesa de entregar dinero en el futuro. De hecho, dinero y deuda son lo mismo. Cuando tienes dinero, en realidad tienes un instrumento de deuda, que es una promesa del gobierno o una institución de devolvértelo con un valor determinado. Esto nos lleva a la pregunta: ¿ese dinero es dinero real? Es decir, ¿mantendrá su valor o será devuelto en una forma depreciada? A lo largo del tiempo, todas las monedas enfrentan este destino, o se devalúan o dejan de existir. Esto da lugar a lo que conocemos como inflación monetaria, que ocurre cuando se crea demasiado dinero y crédito, reduciendo su valor. Es distinto de la inflación por demanda, que surge cuando la demanda supera a la oferta. En la actualidad, estamos viendo principalmente inflación de tipo monetario debido a la enorme emisión de dinero en los últimos años. Para protegerse, muchos recurren a activos reales como el oro, que se considera una reserva de valor confiable. Hay un dicho que dice: el oro es el único activo financiero que no es responsabilidad de nadie más. Su valor no depende de la solvencia de un gobierno o una institución, y durante siglos ha sido aceptado universalmente como refugio en tiempos de incertidumbre. Es interesante recordar cómo estas ideas evolucionaron. En el siglo XVII, los holandeses inventaron la primera acción y crearon el primer mercado de valores, sentando las bases del sistema financiero moderno. Antes de eso, apenas existían mercados de bonos o estructuras financieras complejas.
Este avance transformó la forma en que entendemos el dinero y los activos financieros. Lo que enfrentamos hoy no es nuevo, son patrones que han ocurrido repetidamente en la historia. Comprenderlos es esencial para prepararnos y manejar mejor los desafíos del futuro. Durante mucho tiempo, las personas definían su riqueza por los bienes que poseían. Si eras considerado rico, era porque tenías propiedades como una casa o un negocio. Pero en un momento crucial de la historia se introdujo una idea revolucionaria: la posibilidad de comprar una participación en ingresos futuros que aún no habían sido generados. Es decir, podrías invertir en una empresa con la expectativa de que, en el futuro, esa empresa generaría las ganancias necesarias para pagarte de vuelta. Este concepto marcó el nacimiento de los activos financieros tal como los conocemos hoy. A partir de entonces, empezamos a pensar en los activos no solo como bienes tangibles, sino también como instrumentos financieros. Sin embargo, es fundamental recordar que los activos financieros no tienen un valor intrínseco. Por sí mismos, no tienen propósito ni utilidad. Su valor solo existe cuando los convertimos en bienes y servicios reales. Este detalle se pierde fácilmente, especialmente cuando acumulamos activos financieros y los consideramos una riqueza almacenada, sin darnos cuenta de que su valor depende completamente de su conexión con la economía real. A lo largo de la historia, hemos visto momentos en los que la cantidad de activos financieros supera en gran medida el valor de los activos reales. Cuando esto ocurre, surgen problemas significativos relacionados con el servicio de la deuda y la estabilidad económica. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente tiene valor? En situaciones de crisis, esto se asemeja a un juego de sillas musicales. Todos intentan encontrar un lugar seguro para preservar su riqueza, pero no todos logran hacerlo. En este contexto, los activos financieros, especialmente los basados en deuda, suelen ser los más vulnerables. Esto se debe a que, cuando se imprime dinero para cubrir déficits, estos activos pierden valor más rápidamente que los basados en acciones o propiedades. El sector inmobiliario, por ejemplo, enfrenta desafíos particulares. Aunque históricamente ha sido un refugio seguro, su naturaleza física lo hace susceptible a impuestos elevados, ya que no se puede mover de un lugar a otro. Además, en ciertos contextos geopolíticos, puede ser difícil convertir bienes raíces en activos líquidos o utilizarlos en otras regiones del mundo. Esto nos lleva a considerar alternativas, como objetos coleccionables, obras de arte o gemas preciosas, que pueden moverse fácilmente entre países y preservar su valor incluso en entornos inestables. Sin embargo, la verdadera pregunta es qué activos pueden superar las restricciones legales, como los controles de cambio, que a menudo se implementan durante crisis financieras o conflictos internos y externos. El oro se presenta como una de las opciones más confiables en este escenario. Su capacidad para moverse entre fronteras y ser aceptado universalmente como reserva de valor lo convierte en un activo único. A diferencia de otros instrumentos financieros, el oro no depende de la solvencia de ningún gobierno o institución. Por esta razón, se le considera un dinero mundial. Pero no solo importa qué activo poseemos, sino también dónde lo almacenamos. En un entorno marcado por conflictos internos como desigualdades de riqueza y valores y tensiones externas entre países, es crucial identificar qué lugares ofrecen un entorno seguro para proteger el capital. En tiempos de crisis monetaria, las personas son más conscientes del valor del dinero y de cómo preservarlo. Sin embargo, también es importante recordar que el sistema capitalista, por su naturaleza, tiende a recompensar a quienes desarrollan ideas innovadoras, lo que a menudo amplía la brecha de riqueza. Este es otro factor que debemos considerar al evaluar el panorama económico global. Cuando la riqueza y las deudas se transfieren de una generación a otra, surgen tensiones que pueden percibirse como injustas. Lo que para una persona es un activo financiero, para otra es una deuda, y esto genera diferencias económicas profundas. Pero no solo se trata del dinero. Las diferencias de valores también juegan un papel importante. Estas tensiones económicas y culturales tienden a intensificarse en tiempos de crisis,
y la pregunta de quién obtiene el dinero se convierte en un tema central de conflicto. Un ejemplo histórico claro es el periodo de 1930 a 1945. Durante esos años, democracias como Alemania, Italia, España y Japón eligieron líderes autoritarios debido a los conflictos internos extremos. En estos contextos, el populismo creció de ambos lados del espectro político. Por populismo nos referimos a la falta de disposición para aceptar la derrota, una creencia generalizada de que el sistema no es justo. Las personas buscaban líderes dispuestos a luchar y ganar por ellos, lo que generó divisiones irreconciliables. Estas divisiones no son tan diferentes de lo que observamos hoy. Preguntas fundamentales como ¿es el Estado de Derecho justo? Están en el centro de las discusiones. Por ejemplo, si figuras como Donald Trump o Joe Biden enfrentan juicios, ¿aceptará la sociedad que se trate de procesos justos? ¿Los ciudadanos respetarán las reglas del sistema o intentarán ganar a toda costa? Estas preguntas reflejan un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de la historia. La incapacidad de aceptar la derrota y las divisiones profundas han llevado, en el pasado, a conflictos civiles importantes. Basta recordar las guerras civiles en Francia, Rusia, China, Cuba y España. En todos estos casos, las diferencias se volvieron irreconciliables y las sociedades no lograron encontrar un terreno común. A medida que avanzamos hacia los próximos 2 años, estas dinámicas parecen estar intensificándose nuevamente. Nos enfrentamos a un periodo de grandes conflictos, tanto internos como externos. Por ejemplo, las tensiones geopolíticas con China están aumentando y los alineamientos internacionales parecen reforzar estas divisiones. Al mismo tiempo, los conflictos políticos internos dentro de las democracias tienden a agravar estos problemas globales. Esta confluencia de factores crea lo que podríamos llamar una tormenta perfecta, un fenómeno que, aunque parece inusual para nosotros ahora, sigue un patrón cíclico históricamente reconocible. Las democracias tienen fortalezas importantes, como la flexibilidad y la capacidad de resolver conflictos mediante el cumplimiento de las reglas. Cuando las reglas se respetan, se alcanzan decisiones con las que todos pueden convivir, incluso si no son ideales para todas las partes. Esta capacidad de comprometerse y aceptar la voluntad de la mayoría es lo que fortalece a las democracias. Sin embargo, el riesgo real surge cuando estas reglas se debilitan o se pierden. La historia nos enseña que la pérdida del Estado de Derecho y la incapacidad para respetar las decisiones de la mayoría pueden desestabilizar a las sociedades de formas peligrosas. Es por eso que, aunque enfrentamos desafíos significativos, es crucial recordar la importancia de estas bases democráticas y trabajar para preservarlas, incluso en tiempos de crisis. No estoy en contra de esas cosas, todo lo contrario. Mi mensaje es que debemos valorar y proteger principios fundamentales como el Estado de Derecho y la aceptación de los resultados electorales. Si perdemos estas bases, enfrentaremos un futuro incierto y aterrador. Los riesgos asociados a su pérdida son enormes, especialmente en un momento como el que vivimos, marcado por divisiones profundas y diferencias irreconciliables. Es comprensible que las reglas no siempre nos parezcan justas o ideales. Sin embargo, debemos respetarlas, porque cuando decidimos ignorar las reglas, lo que viene después puede ser desastroso. La historia nos muestra que abandonar el marco de convivencia lleva al caos, y ese es un camino que no queremos recorrer. Quiero aclarar algo importante. No hablo desde un pedestal de conocimiento absoluto. Desde la primera línea de mi primer libro, siempre he sido honesto al decir que sé muy poco en comparación con todo lo que necesito saber para tener éxito. En realidad, gran parte de los logros que he alcanzado en mi vida no se deben a lo que sé, sino a mi capacidad para lidiar con lo que no sé. La clave está en aprender a manejar la incertidumbre, en reconocer nuestras limitaciones y en mantenernos abiertos a seguir aprendiendo. Este enfoque, más que cualquier conocimiento específico, es lo que me ha permitido avanzar.